Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Mortales. Perdón porque me estoy riendo, pero es que dejé a mi esposa un poco en shock porque acabo de repetir la grabación porque algo no me gustó. Pero bueno, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a Entre Mortales, un espacio donde lo cotidiano se encuentra con lo eterno. Yo soy Noé. Y yo soy Gretel. Y estamos empezando de una manera un poco rara y distinta, pero bueno, estamos muy contentos de que estén con nosotros escuchándonos. Estamos grabando desde un sábado en la noche, pero ustedes nos van a escuchar un lunes, entonces en lo que los estemos acompañando es un placer. Si nos escuchan un poco cansados, ¿por qué es? Ay, pues porque tuvimos una semana muy agotadora. Muy agotadora, así es, ¿no? Recuerden que si les gusta nuestro contenido, no se olviden de compartirlo con alguien a quien también le pueda gustar. Y síganos para no perderse los nuevos episodios. Subimos uno nuevo cada lunes desde las 6 de la mañana. Y si quieren contarnos algo, déjenos sus comentarios. Siempre los leemos. Es grato estarlos leyendo. La idea es ir armando una comunidad donde podamos compartir nuestras experiencias y crecer juntos. Así es. Y bueno, a lo mejor nos van a escuchar un poco cansados, pero pues estamos ya en la nochecita, ya acabó el día, estamos, pues sí, fatigados porque tuvimos una semana bastante buena y pudimos salir a nadar con los niños. Entonces, para los que tienen hijos ya saben que salir con niños siempre es un reto, un desafío, decíamos la... Bueno, no, olvídenlo. Está bien. Entonces, este es el episodio número 12. 12. Gracias a Dios es el episodio número 12. Vamos constantes y se Sí. llama Antiley. Así es, como lo escucharon, se llama Antiley. Y el título a lo mejor nuevamente, como cada lunes les decimos, se escucha raro, pero decidimos ponerle este título porque después del episodio número 11, que es bueno, le titulamos El tipo de la cruz, alguien me hizo un comentario que podría, pues, como interpretarse como si apoyáramos una postura antinomianista. Y por eso en este episodio queremos hablar sobre qué es el antinomianismo y qué dice la Biblia al respecto. Pero antes de comenzar, quiero dejar claro que para nada somos antinomianistas y si alguien entendió mal lo que dijimos, la verdad es que pues no fue nuestra intención Ujú. causar No, no. confusión ni ser tropiezo para Ujú. nadie, para nadie. Y decirles que pues siempre tratamos de tener cuidado con lo que decimos para Ujú. no ser piedras de tropiezo. Y sin embargo, quiero recordarles algo que ya les he mencionado antes, que debemos pasar todo por el filtro de la palabra sin importar quién sea el que esté hablando. O sea, no importa si es un pastor súper reconocidísimo, un predicador súper reconocidísimo, tenemos que pasar todo a través de la palabra. Es decir, Ujú. que seamos como los cristianos de Berea y que pidamos entendimiento y sabiduría al Espíritu Santo para que podamos discernir. Y en ese sentido, que tomemos lo bueno y que desechemos lo que no edifica. Y es que el asunto no es que en nuestro corazón haya una intención de decir cosas erróneas. O sea, lo menos que queremos es decir cosas erróneas y que no edifican. Ujú. Al contrario, tenemos un temor de Dios de que lo que decimos debe de ser para edificación, porque entendemos que daremos cuentas por cada palabra que salga de nuestra boca. Y eso lo Sí. dice Mateo 12:36. Dice, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta por toda palabra inútil que hayan dicho. Entonces, de ninguna manera nuestra intención es decir cosas incorrectas. Sabemos, sin duda, Ujú, que no ujú. somos infalibles Sí. y que solo Dios y su palabra lo son, y por eso nuestro deseo es seguir aprendiendo de Dios, sin condenar, sin juzgar a otros y sin sentirnos superiores. Ujú. Así que de verdad, gracias sinceramente a la persona que nos hizo el comentario, sobre todo por la forma en que lo hizo, no fue un comentario para exhibirnos ni para ridiculizarnos, ¿no? Porque ahora hoy en día ya todo el mundo, ay, hereje, ¿no? Y sacan como sus videos refutando. Digo, bueno, no somos tan famosos ni somos famosos, la verdad, entonces no nos preocupa eso, pero agradecemos que haya sido un comentario con amor, ¿no? Fue una observación hecha con amor y por eso sentimos la necesidad de aclarar este tema. Bueno, además también creemos que este episodio va a ser un poco diferente, Diferente. ¿no? Ujú. Sí. Sí, va a ser un poco diferente.
Yo les diría que va a ser un episodio a lo mejor un poco más macizo en comparación con otros episodios, porque este va a ser hasta cierto punto más teológico, más profundo, más denso, digamos que con un contenido muy sólido y que nos invita a reflexionar de manera seria y personal a cada uno de nosotros. Y la verdad es que creo que esto está genial porque no solo se trata de hablar por hablar y contar anécdotas, y no digo que eso esté mal, ¿no? Nos encanta el chisme a mi esposo y a mí. Y no digo, ay, el que cuente anécdotas está mal. No, o sea, está súper chido, está súper bien, ¿no? Y porque hay cosas que ayudan a que todo sea como más digerible, ¿no? Y las Ujú. anécdotas, el echar relajo, Sí, a pues que lo sí, entendamos mejor. exacto, hace que lo entendamos mejor, ¿no? Pero tampoco quiero decir que todos los demás capítulos que hemos hecho sean capítulos como ligeros o superficiales, sino que a veces es necesario abordar los temas, pues, con mayor profundidad, con mayor Seriedad. seriedad, por así Ujú, decirlo, sí. para que nuestras ideas sean confrontadas y que la palabra destruya lo que no es verdad en nuestras mentes Ujú. y que así podamos ser edificados en la fe. Y esto nos ayuda a entender temas complejos y evitar, pues, ¿cómo le puedo decir? Ajá, pues evitar confusiones doctrinales, ¿no? Porque podría haber ciertas cosas que a lo mejor no Ujú, entendemos. ujú. Y tal vez este capítulo se les haga un poco más pesado, pero creo que realmente va a ser muy edificante para todos nosotros. Así es que les pido que escuchen hasta el final, no se me aburran. Entonces, así que pongan mucha atención, no se me vayan a dormir y pues ahí va un poquito de más carne de lo que acostumbramos a hablar aquí. Es posible que para algunos no sea el típico episodio para poner de fondo mientras hacen otras cosas. Así que si quieren, pues pausenlo y escúchenlo después con más calma. Y si no, bueno, pues lo pueden repetir las veces que quieran, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, este capítulo nuevamente se llama Antiley y esto lo decimos porque hay algo que se llama antinomianismo. Y queremos empezar definiendo qué es el antinomianismo. El antinomianismo viene de la palabra griega anti y nomos. Anti es contra y nomos es ley. Entonces, el antinomianismo se refiere a una doctrina que está en contra de la ley, ¿no? Ujú. Esta doctrina afirma que somos salvos por gracia mediante la fe y que ya no es necesario obedecer la ley o vivir en santidad. Pero esta idea no es algo nuevo dentro del cristianismo. Esta distorsión del mensaje ya se estaba presentando desde los tiempos de la iglesia primitiva. Incluso en el Nuevo Testamento, los apóstoles tuvieron que enfrentar enseñanzas parecidas al antinomianismo. Por ejemplo, hubo quienes calumniaban a Pablo diciendo que él enseñaba que se podía pecar libremente porque la gracia de Dios lo cubría todo. Y eso lo vemos en Romanos 3:8 y que nos dice, algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Y también en Romanos 6:1 dice, ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios muestre más y más su gracia maravillosa, porque esto es lo Ujú. que decían los adversarios de Pablo, Ujú. ¿no? Algunos adversarios de Pablo lo acusaban falsamente de enseñar una doctrina equivocada sobre la gracia. Decían que Pablo promovía el pecado, argumentando que si los cristianos pecaban y luego eran perdonados, entonces Dios recibía más gloria porque así demostraban, o porque así Dios demostraba cuán misericordioso y amoroso es Él. Pero la Ujú. verdad es que esto era una mala interpretación del Evangelio y por eso en el siguiente versículo, en Romanos 6:2, Pablo aclara, por supuesto que no, Ujú. nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Ujú. Entonces, el capítulo anterior del tipo de la cruz, en ninguna forma tratamos de decir que nosotros podemos pecar libremente y que ya no importa. Ujú. Ese no fue el contexto o no fue lo que nosotros estábamos tratando de decir, si es que hubo alguna confusión, sino lo que estuvimos diciendo es que no es por nuestras obras, sino Ujú. por Él, Él, por sí. Jesucristo, ¿no? Entonces el mismo Pedro también rechazó esta falsa doctrina en la iglesia primitiva y lo podemos ver en Judas 1:4 que dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Ujú. Entonces, incluso hoy en día hay ciertas doctrinas modernas que enseñan que el pecado ya no importa.
porque ya todo está cubierto por la gracia. Y de ninguna manera nosotros queremos dar a entender que podemos llevar una vida inmoral, es decir, una vida de libertinaje. O sea, porque al hacer eso entonces estaríamos mal interpretando cuál es la verdadera libertad que hemos recibido en Cristo Jesús. Entonces en Mateo 5:20 se nos dice que donde abundó el pecado, Sobreabundó sobreabundó la la gracia. gracia. Ujú. Y hoy en día se habla de abusar de la gracia, pero les voy a decir algo y esto sí es a título personal. Yo creo que no puedes abusar de algo que es infinito. Y si lo Ujú. has recibido, de ninguna manera quieres ni deseas abusar de esa gracia. O sea, no quieres ni deseas tomar por inmunda la sangre de Cristo ni vivir de forma que lo deshonre. Ujú. Pero si alguien dentro de la iglesia, es decir, alguien dentro de las cuatro paredes, mejor dicho, o sea, alguien que asiste a una congregación, dentro de esas cuatro paredes, vive como si estuviera, entre comillas, abusando de la gracia, esto es porque en realidad nunca la recibió de verdad. Ujú. O sea, porque no puedes abusar de algo que no recibiste ni entendiste. O sea, no podemos, un verdadero hijo de Dios no puede abusar de la gracia porque el Espíritu Santo lo lleva siempre a los pies de Cristo. O sea, un Ujú. verdadero hijo de Dios no puede vivir así. Sí, o sea, sí podemos llegar ¿cómo lo puedo decir? A fallar, ¿no? Ujú. Podemos a lo mejor ser como el hijo pródigo, pero de Ujú. ninguna manera es el deseo de nuestro corazón abusar y tener por inmunda la sangre de Cristo. Ujú. Y así como lo explicaste, a eso se le llama antinomianismo. Y básicamente es esta idea de como ya estamos bajo la gracia, entonces ya no importa si pecamos. Y eso, aunque suena reconfortante al principio, en realidad es una distorsión peligrosa del mensaje de Jesús. Y vamos a ver 3 frases que se basan en este ideal y que suenan bien espirituales, entre comillas, pero están lejos, lejos de lo que enseña la Biblia. Y una de esas frases es, Dios me ama tal y como soy, es decir, con pecado. Así que no importa cómo yo viva. Y sí, Dios nos ama, claro que sí, pero no ama el pecado. Dios no nos mira con desprecio, pero tampoco se hace de la vista gorda con lo que está mal en nuestra vida. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, en cuanto al diseño original, fuimos creados a su imagen y semejanza, con voluntad, con razonamiento, con inteligencia y emociones, y eso es algo precioso. En Génesis 1:31 dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Pero luego Isaías 59:2 nos recuerda que el pecado nos separa de Él. Dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de ese pecado, Él se alejó y ya no los escuchará. Es como un padre que ama profundamente a su hijo, pero no por eso va a celebrar que su hijo se esté haciendo daño a sí mismo. Dios nos ama tanto que no quiere que vivamos esclavos en cosas que nos destruyen. Salmo 5:4 dice, oh Dios, la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados. Entonces, Dios nos ama y nos perdona, pero no aprueba que continuemos viviendo en pecado. Por el contrario, Él sí quiere que cambiemos. Punto número 2. No necesito arrepentirme ni cambiar porque ya estoy perdonado. Si se dan cuenta, van como ligados. Aquí es donde muchos se confunden. El perdón de Dios es completo, claro que sí, pero esta no es una excusa para quedarnos igual. Jesús no vino solo para perdonar nuestros pecados, sino para darnos una vida nueva, una vida transformada. Jesús siempre nos llama a arrepentirnos y no solo es un arrepentimiento inicial, como si fuera una llave mágica que te abre la puerta y después estás del otro lado, sino es una vida de constante arrepentimiento, de constante deseo de agradarle, no para ganarte la salvación, sino en respuesta a su amor. Y yo creo que eso es lo que algunos como que en algún momento, en algún punto de nuestra vida nos falla, ¿no? Ujú. Pensamos que el ser salvos es como recibir, muy bien lo dijiste, ¿no? Una llave donde abres, entras y ya, no haces nada, ¿no? O sea, Ujú. ya estás del otro lado. Hasta cierto punto sí, pero si recibes la llave es porque entiendes qué es lo que tienes que hacer, Ujú. ¿no? O sea, tenemos que agradarle en todo. Ujú. Pero por eso digo, ¿no? Aquí es la parte en la que muchos se confunden, porque no es para ganarse la salvación,
pero Ujú. tampoco es así como que, pues ya me la gané, entonces ya no hago nada. Y sobre todo Me quedo igual. sí, sobre todo por eso, ¿no? De ya me la gané. Como cristianos tenemos mucho eso de, cuando me acerqué Ujú. a los pies de Cristo, Cuando ¿no? acepté al Señor. Cuando acepté al Ujú, Señor. Y ujú. realmente no entendemos que fue Él, por su amor, por su Sí. gracia, el que nos llamó, el que nos trajo. Y sí, no nos obligó porque nunca nos forzó a creer en Él, pero eso es lo hermoso, que nos ama tanto que cambió nuestra mentalidad para que Ujú. pudiéramos creer en Él. Así es. Hechos 3:19 dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, constantemente se nos llama al arrepentimiento. Y ojo, arrepentirse no es solo decir perdón, ¿no? Perdón, ya hice esto, Señor, Ujú, perdón, de ya dientes hice el para otro, afuera. sino como dice la palabra o lo que significa la palabra en griego, que es metanoia, que es un cambio total de dirección, de mentalidad y de voluntad. No porque querramos ganarnos el cielo, sino porque su amor nos ha cambiado por dentro. Es esa parte, ¿no? La Sí. parte transformadora de su espíritu. Y es una lucha diaria. Pablo lo explica en Gálatas 5:17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Ahí está la clave. Dejen que el Espíritu Sí. Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu, y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Es decir, hay una guerra dentro de nosotros entre lo que Dios quiere y lo que nuestra carne desea. Pero cada día que nos arrepentimos, cada día que decidimos obedecer, estamos sujetándonos al Espíritu y caminando en la voluntad Ujú, de Dios. sí. Y el tercer punto, obedecer los mandamientos es legalismo. Uy. Y esta es otra idea muy mal entendida. Mucha gente cree que si hablamos de obedecer a Dios ya estamos siendo legalistas. Pero obedecer no es legalismo cuando nace del amor. Es importante entender que en la Biblia hay varios tipos de leyes. Una de ellas es la ley moral, por ejemplo, los 10 mandamientos. Y esta ley no caduca porque refleja el carácter de Dios y sigue vigente, pero se cumple a través de Cristo. Es decir, ahora esa obediencia no viene de nuestro esfuerzo humano, sino del Espíritu Santo en nosotros. Lo acabamos de leer. Ujú. Mateo 5, 17, 18 dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque acabas de hablar acerca de la ley moral y la ley moral realmente es lo que refleja cómo es Dios, ¿no? O Ujú. sea, y me pone mucho a pensar a mí cuando le preguntan al Señor Jesús cuál es el más grande de los mandamientos y él Ujú. responde, ¿no? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y después A tu hay uno prójimo. segundo a tu prójimo como a Ujú. ti mismo. Ujú. Y si vemos todo lo que es la ley moral de Dios, todo se enfatiza o todo está alrededor de amar al Ujú. prójimo. Y si Ujú. amas al prójimo, entonces amas a Dios. Pero si amas al prójimo, entonces obedeces los 10. Así O es. sea, no tienes, ¿cómo se llama? No codicias, Ujú. no mientes, no haces todas estas cosas, ¿no? Que son para beneficio Que son propio. para beneficio propio. Y Ujú. algo que me encanta de este versículo que acabas de leer es que lo que dijo Jesús, ¿no? Yo no vine a abolir la ley, o sea, Ujú. al contrario, vine para cumplirla. Él mismo está Ujú. diciendo, yo la voy a cumplir completamente, ¿no? Sí. Y luego también me encanta esta parte o sea, puede acabarse todo, o sea, el mundo puede terminarse, Cielo y pero tierra pasarán, sí, pero pero la ley de Dios sí. va a seguir, ¿no? Ujú. Después Romanos 3:31 dice, entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos Ouch. verdaderamente la ley, Así es. ¿no? Entonces, no se puede contraponer. No. Otra es la ley ceremonial. Estas eran las reglas del culto judío, es decir, sacrificios, rituales. Todo eso era una sombra de lo que Jesús haría en la cruz.
ya no sacrificamos animales porque Cristo fue el sacrificio perfecto. Hebreos 10:1 dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar, ¿no? Entonces nosotros pues como tal ya no tenemos este tipo de leyes ceremoniales, ¿no? Sacrificios y rituales, sí, porque no. pues Cristo fue el sacrificio perfecto. Otra es la ley civil. Estas eran reglas para la sociedad de Israel en el Antiguo Testamento. No son aplicables directamente hoy, pero nos muestran principios de justicia, orden y cuidado al prójimo. Entonces, obedecer la ley moral no es legalismo, es una respuesta de amor. Como dice el pastor Sugel Michelén, el legalismo es tratar de ganar el favor de Dios por medio de nuestras obras, mientras que el evangelio nos mueve a obedecer porque ya fuimos aceptados por Él por gracia. Entonces, ¿Dios nos ama? Sí. ¿Dios nos perdona? Sí. Pero también nos llama a una vida nueva. No para condenarnos, sino para restaurarnos, porque el amor de Dios nunca nos va a dejar igual, sino que nos va transformando día a día. Sí, y la verdad es que yo creo que a veces es difícil entender, ¿no? Bueno, a mí me costaba mucho trabajo entender, bueno, entonces si no estoy sujeto a la ley, ¿por qué tengo que cumplir la ley? Y hablamos de muchas leyes, ¿no? Pero creo que con lo que nos acabas de decir, podemos entender que la ley moral, que es el carácter de Dios mismo, o sea, el cómo Él es, ese es lo que debemos de cumplir, porque eso es lo que a Él le agrada, ¿no? Y la ley ceremonial y la ley civil más bien fueron dadas al pueblo de Israel para distinguirlos del resto de las naciones, ¿no? Porque eran un pueblo escogido, ¿no? Sí, Y ahora tú y yo también dice la Biblia que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? Real sacerdocio. ¿Y qué es lo que nos hace distintos? Ya no es la circuncisión en la carne, sino ahora es la circuncisión en el espíritu, no, del espíritu que es en el corazón, ¿no? Y ahí se cumple la promesa de Dios que dijo que escribiría en nuestros corazones sus mandamientos, ¿no? Y entonces, pero ahí desde el Antiguo Testamento el mismo Dios está diciendo mi ley, o sea, mi ley moral, mi carácter, no va a pasar. Eso tiene que estar. No lo va a pasar por alto. Así eso es. Siempre va a estar. Y esa es la parte transformadora de su espíritu en nosotros. Así es. Y eso está bien padre, ¿no? Pero el asunto aquí es que lo que comentábamos ¿cómo se llama? El capítulo anterior es que en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. No, nunca. O sea, en mis fuerzas yo jamás voy a poder cumplir la ley, porque la ley la cumplió Cristo. Sí. Jesús es el que la cumplió y entonces me tiro yo a la fiaca. No, yo no me tiro. Yo sigo confiando en Él, yo sigo confiando en su amor y yo creo que para que lo podamos entender, ya saben que a mí me gustan y me encantan los ejemplos, ¿no? Y para que nosotros podamos entender mejor las cosas. Así es que les voy a contar algo personal, ¿no? Mi hijo Caleb tiene 10 años y cuando él era más pequeño, como todos los niños, lo único que quería y en lo único que pensaba era en jugar. Y todavía, la verdad. Pero yo creo que como buen padre uno tiene que enseñarle a sus hijos a que deben de trabajar. Porque si uno no les enseña desde pequeños a trabajar, los niños pueden crecer con una actitud de lo merezco todo. Entonces a Caleb desde pequeño lo empecé a instruir en que él necesitaba ayudar en casa. Y es que como buen padre no disciplinas de una manera impulsiva, que yo sé que a muchos de nosotros seguramente a veces nos falla cuando nos sacan de quicio, pero ese es tema para otro episodio. Entonces, tampoco podemos programar a nuestros hijos como si ellos fueran máquinas, porque ellos no son máquinas. Es decir, nuestros hijos tienen voluntad, tienen inteligencia, tienen emociones y entonces debemos de hablar con ellos, o sea, debemos de aconsejarlos y poco a poco los debemos ayudar a cambiar su manera de pensar. Y a Caleb al principio no le gustaba esto de tiende tu cama, de barre esto, para los que no sepan, pues nuestra casa es de 3 pisos, entonces luego estaba yo en el cuarto, ¿no? Hasta en mi cuarto, y oye, hijo, por favor, súbeme un vaso de agua, y al principio era como de,
ay, porque estaba jugando o algo y tenía que bajar y volver a subir, ¿no? Pero poco a poco él ha ido entendiendo que tiene que tener una actitud de servicio. Ujú. Poco a poco él ha ido entendiendo que tiene que ser un niño, un hombre trabajador, un Sí. hombre que debe de buscar de la presencia de Dios, porque desde chiquito es igual, no le gustaba leer mucho la Biblia, pero ahora todo el tiempo mis hijos están, papá, ¿podemos leer la Biblia? Papá, ¿podemos leer la Biblia? Y esto ha sido gracias a la instrucción de su madre y a mi instrucción, porque como padres hemos influenciado su manera de pensar y de comportarse. Ujú. Entonces, con el paso del tiempo, algo que empezó a cambiar en Caleb fue esto, que él ya no veía el trabajo como algo pesado. De hecho, él como que le empezó a gustar la idea de ayudarme a trabajar. Y así un día, cuando estaba yo cortando el pasto, él solo se me acercó y me dijo, papá, ¿puedo cortar el pasto? Y pues Ujú. imagínense a un niño de 5 o 6 años, papá, ¿puedo cortar el pasto? Y yo con la podadora y así de, ay, hijo, ya quiero apurarme porque ya... Estorbas más que ayudes. Lamentablemente fracasamos muchas veces en eso como padres, ¿no? Pero imagínate, estás en el rayo del sol y te llega un niño de 5 o 6 años y papá, ¿te puedo ayudar? Pero es ahí cuando ves que su mentalidad ya cambió. Sí. O sea, su Ujú. manera de pensar está cambiando. Entonces, ese momento la verdad es que me marcó a mí como papá. ¿Por qué? Porque el deseo que antes no existía en él ya había nacido en su corazón, pero no surgió por arte de magia, no Ujú. surgió o sea, no surgió de la nada, sino que fue fruto de la instrucción, de la paciencia, de la relación que yo tengo con mi hijo. Sí. Y aún así, aunque él no podía hacerlo solo, pues yo me puse a su lado, ¿no? Desde chiquito, cuando a los 5, a ver, vente. Y todavía me acuerdo y me da ternura porque yo lo agarraba la máquina y él decía, papá, papá, lo estoy empujando. Pero el que estaba empujando la máquina era yo. Y a mí me costaba más trabajo porque pues estaba jalando la máquina. Pero él estaba muy emocionado porque él estaba como que empezando a podar el pasto. Entonces... todo esto fue fruto de la instrucción y de una relación con él. Entonces, cuando yo le empecé a instruir, le empecé a explicar cómo se hacía, ¿no? Y ahora de grande también le sigo diciendo, lo sigo guiando, lo sigo corrigiendo cuando es necesario. Le digo a Caleb, Ujú. necesitas cortar el pasto por zonas, no te vayas por todos lados porque vas a dejar ahí un mechón y se ve feo. Entonces, yo como padre le estoy dando instrucciones constantemente. Y ahora que Caleb ya está creciendo, cada vez él tiene más fuerza y cada vez él tiene más habilidad para hacerlo. Ya le dejo la máquina a él solo, pero todavía necesita mi supervisión. No lo Sí. puedo dejar solo porque podría ocurrirle algo. Y así también es con Dios. Él como Padre es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Él Ujú. pone en nosotros el deseo de obedecerlo. O sea, el deseo de obedecerlo no nace de nosotros, No. sino de Él. O sea, Él forma nuestro corazón con amor y paciencia. Por eso esto, Ujú. esto en la Biblia dice que Él es el buen alfarero. Él Ujú. está moldeándonos, Él está Sí. formándolo. O sea, nosotros no lo hacemos por nosotros mismos. Y la diferencia está que aunque tú y yo crezcamos, siempre vamos a necesitar de la guía Sí. y de la dirección de Dios. Ahora, después de este ejemplo, el antinomianismo diría que Caleb puede vivir en mi casa sin obedecer mis instrucciones, sin ayudar a hacer las labores del hogar, porque él se lo merece todo solo porque él es mi hijo. Esa Sí. es la Ujú. postura del antinomianismo y de ninguna manera es lo que estamos tratando de decir No. nosotros. Hebreos 10 del 26 al 29 dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, pues, cuán mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Mm. Este pasaje, la verdad es que es Sí. duro. Por eso les Ujú. decíamos que al inicio, ¿no? Que este capítulo va con más carne y a lo mejor va a confrontar a varios.
pero siempre es en amor, ¿no? Sí. Entonces, lo que está tratando de decirnos este versículo es que puede haber personas en la congregación, es decir, dentro de las 4 paredes donde nos reunimos, que ya recibieron el conocimiento de la verdad. Es decir, que ya sus ojos fueron abiertos como, ok, tu salvación debe de estar en Jesucristo. Pero esa verdad nos dice que Dios desea que ya no sigamos en pecado. Y ahora, algo que tenemos que entender es que todo pecado es voluntario. Sí. O sea, nadie nos obliga a pecar. Sin embargo, estas personas siguen pecando voluntariamente en el sentido de que se complacen, ¿no? Y esa es la diferencia. O sea, nadie me obliga a mí a pecar. O sea, yo no le puedo echar la culpa al diablo que vino un demonio y me tentó. No, 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 no. Yo solo fui el que decidí hacerlo. Yo lo hice de mi propia voluntad, pero no es algo en lo que yo me complazca. Pero las personas que pisotean y tienen por inmunda la sangre del pacto, se complacen en el pecado, es decir, tienen un deseo de seguir entregándose al pecado. Están tan enamoradas de su pecado que no quieren arrepentirse y dicen, ya soy salvo, no pasa nada, Jesús ya pagó mi pecado. Pero en realidad estas personas son incrédulas porque profesan una supuesta fe, pero en esa supuesta fe no hay una intención en su corazón de resistirse a pecar y luchar por medio del Espíritu Santo para abandonar esta práctica. Estas personas no son y nunca fueron verdaderos hijos de Dios, porque cuando un hijo recibe el Evangelio, el Espíritu Santo lo lleva a una vida de fe, de obediencia y de fruto. O sea, debe de haber un cambio en nosotros. De transformación, sí, así es. Entonces, estas personas que toman a la ligera el pecado, aún habiendo recibido entendimiento, dice la palabra que ya no hay salvación para estas personas. Y no porque la sangre de Jesús no cubra todos los pecados o cualquier pecado, sino porque ya no hay otra alternativa de salvación. Ya no hay otro sacrificio posible. Ya no hay una segunda opción. Ellos recibieron el único mensaje, el original, el único camino al Padre y lo despreciaron. Por lo tanto, lo único que queda es recibir el juicio de Dios. Sí. Y este es un pasaje que nos exhorta a revisar nuestros corazones y un llamado a ser verdaderos cristianos con una fe genuina en obediencia y santificación, pero repetimos desde el capítulo pasado, no en nuestras propias fuerzas, sino a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Así es, ¿no? Y hoy en día creo que es una ideología que se promueve mucho y es esto de sé tú mismo, haz lo que tú sientas. Ajá. Pero la verdad es que la Biblia enseña que no todo deseo es bueno. De hecho, la transformación verdadera viene de afuera hacia adentro, es decir, de Dios hacia nosotros. Y no se trata de señalar a los demás, sino de hacer un chequeo del corazón, como dicen Salmos. Escudriña, oh Dios, mi corazón, pues a veces uno se convence de estar bien, pero en nuestra vida no mostramos fruto porque no nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Así es, ¿no? Y nada más para comentar, ¿no? Cuando nos referimos a que la transformación verdadera viene de afuera hacia adentro, estamos hablando de que viene del Señor, que no estaba en nosotros, era ajeno a nosotros el Espíritu Santo, pero por medio de Jesucristo, eso que era ajeno a nosotros ahora está en nuestro interior, no por nosotros. No. Pero lo que demuestra mi verdadera fe no se demuestra con hechos externos nada más, no se produce en el exterior, sino se produce en mi interior porque el Espíritu ya está en mí. Y eso es lo que hace posible que yo pueda demostrar los frutos en el exterior. Resultante. Así es. Entonces, repito, esto sigue siendo la obra del Espíritu en nosotros. O sea, no es algo que nosotros podamos lograr en nuestras propias fuerzas. Y es por esto que 2 Corintios 3:5 dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe. Ahora, en los tiempos de Moisés, las personas que violaban la ley mosaica eran castigados con la pena de muerte por adorar a otros dioses. Por eso dice, pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión. Y esto era en el pacto de Moisés. Pero yo quiero decirte algo. Ahora imagínate en el nuevo pacto. Este nuevo pacto es un pacto superior. Entonces la expectativa, pues lo voy a decir así, la expectativa de castigo para aquellos que lo rechazan es aún mayor. Sí. Y algo que tenemos que tener presente siempre es que
El Dios del Antiguo Testamento es exactamente el mismo que el del Nuevo Testamento. Pero este pacto con el hombre, el nuevo pacto, es superior porque fue su propio Hijo el que lo hizo posible. Sí. Ya no son animales, ahora es el Hijo de Dios. Entonces, resulta ser que ahora el asunto es aún más serio. Sí, No es sí. para tomarlo, o sea, para tomarlo a la A la ligera. ligera. Entonces, estas personas que recibieron la revelación de la verdad y que fueron santificados, entre comillas, en el sentido de decir que estuvieron participando en una congregación, en la comunidad del pacto, por así decirlo. Por ejemplo, se bautizaron, participaron en la Santa Cena, asistieron regularmente a la iglesia, convivieron e hicieron amistades con personas en la iglesia, pero al final solo fue eso. Formaron parte de un conjunto de personas, es decir, de la iglesia, pero de manera superficial o natural, es decir, solo de cuerpo, solo estuvieron ahí de cuerpo, pero en su espíritu jamás estuvieron ahí. En su espíritu jamás fueron verdaderos hijos de Dios. Y el resultado de haberse engañado a ellos mismos y de no escudriñarse, o sea, no escudriñar su propio corazón, solo será uno, y lo dice Hebreos 10:31. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, de verdad, lo que estamos platicando, lo que estamos hablando el día de hoy, no es algo legalista, no es algo tradicionalista, muchos que nos damos golpes de pecho. Tampoco lo hacemos para enjuiciar o condenar a nadie, porque sabemos que Dios nos ama. Sin embargo, debemos de ser honestos, porque Dios es amor, pero Dios también es justo. Sí. Pero Dios también es santo. Y esto no se los estamos diciendo porque querramos traer, no porque querramos traer miedo a su vida, sino para que entendamos que sí, de verdad, sí, Dios es amor. Y no debemos frustrarnos porque nosotros no podemos cambiar por nuestro propio esfuerzo, porque la obra la hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero si de verdad somos hijos de Dios, entonces su Espíritu realmente está en nosotros y nos convence de los errores y nos da el poder, o sea, nos da de su poder, nos da de su fuerza para resistir el pecado. Su poder, su fuerza. Para que nosotros nos apartemos del pecado, para que nosotros nos santifiquemos, es decir, para que permanezcamos aislados del pecado y que no sea nuestro deseo vivir en pecado. Él pone en nosotros el deseo de amar a Dios sobre todas las cosas. Y sí, aunque a veces fallamos, porque de este lado de la eternidad debemos de entender que es imposible tener una obediencia perfecta, el Espíritu sí nos da una obediencia genuina. Sí. Y eso se demuestra con fruto, con fruto. Sí. O sea, y los frutos que vienen solo del esfuerzo humano no demuestran fe, al contrario, muestran que no hay una fe verdadera. Pero cuando hay una fe genuina dada por el Espíritu Santo, eso produce en nosotros frutos reales, frutos de justicia que provienen de Él, no de nosotros. Entonces, repito, Dios es amor, sí, Dios es amor, pero también es santo y también es justo. Y no podemos quedarnos solo con una parte de su carácter y olvidar la otra. Es decir, no podemos jugar con Dios. Nadie puede jugar con Dios. Nadie se puede burlar de Dios. Nadie puede manipular a Dios. Entonces, el versículo dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, el antinomianismo podemos considerarlo como algo totalmente erróneo a la luz de la palabra, porque solo habla de la justificación por la fe, pero no habla de la santificación, no habla de una vida en obediencia. Y el Evangelio siempre nos va a hablar de una vida de obediencia, y lo dice Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y cuando nosotros vivimos en pecado deliberado y nos regocijamos y pensamos que no va a pasar nada, entonces no estamos haciendo lo que le agrada a Dios. Ezequiel 36:27 dice, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Entonces, el antinomianismo nos hace creer que la gracia es libertinaje, pero la gracia no es libertinaje. Dios nos dice en Tito 2, del 11 al 12, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Ahí lo dice claramente. Se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y del pecado. Entonces, hay una frase que
que resume lo que predicaban Martín Lutero y Juan Calvino, y no se me vayan a espantar, o sea, tampoco somos devotos de personas, no, pero simplemente esta frase creo yo que nos va a ayudar a entender lo que estamos hablando. Y dice así la frase: somos salvos por gracia, pero la fe que salva nunca viene sola. Siempre produce frutos de obediencia. Así es. Y también aquí es donde muchos de nosotros cargamos con una idea de perfeccionismo. Pero la vida cristiana no se trata de hacer todo perfecto. Se trata de dejarnos transformar por el Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu no viene del estrés, ni del miedo, ni de estarnos forzando a ser los cristianos ideales. Viene en respuesta a su amor. La madurez espiritual no se ve en alguien que ya no falla, sino en alguien que cuando falla, corre a Dios en vez de alejarse. Que entiende que Dios no está buscando robots perfectos, sino hijos e hijas que le permitan obrar en sus vidas. Y sí, a veces vamos a tropezar, vamos a fallar, pero no por eso Dios va a dejar de amarnos. La obra es del Espíritu y Él sí sabe cómo trabajar con corazones sinceros, porque al final Dios no nos pide perfección, lo único que nos pide es rendición. Así es. Entonces, a lo mejor este capítulo, bueno, mejor dicho, este episodio no fue tan jijiji, jajaja. No es un regaño, simplemente queremos aclarar, ¿no? Esta cuestión que no queremos de ninguna manera que se malinterprete, y por eso somos tan específicos en lo que tratamos de decir. Y a lo mejor podría haber parecido un poco repetitivo, pero créanos que es con amor, ¿no? Sí. Y yo sé que aquellos que están en Cristo lo van a tomar con amor, ¿no? Y aquellos que les llegue como que a confrontar, no se alejen, sino, como dice la palabra, examinen su fe. O sea, todos debemos de examinar nuestra fe. Y si realmente queremos servir al Señor, hay un versículo, y siempre me gusta este versículo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, roguémosle al Señor para que Él transforme nuestra manera de pensar. Y Él va a poner en nosotros ese querer como Él hacer. Y así llegamos al final de este episodio número 12, se llama Antiley. No porque seamos antiley, sino al contrario, creemos que debemos de obedecer a Dios. Así es que recuerda que no estamos llamados a actuar ni a fingir que todo está bien, sino a dejar que Dios nos transforme. Que Dios transforme lo que aún falta. Que la vida cristiana no nace de la presión por cambiar, sino de la libertad que nos da su amor para querer agradarle. Entonces, entendamos que el fruto de nuestras vidas va a ser provocado por el Espíritu Santo, no por rutinas forzadas. Y si alguna vez fallamos, siempre podemos correr a nuestro oportuno socorro, que es Jesús. Así es. Sin embargo, Dios quiere obediencia de nosotros y que nos alejemos de lo que a Él no le agrada, que se llama pecado. Entonces, gracias por quedarte hasta el final. Nos encontramos en el próximo episodio, donde seguiremos caminando entre mortales. Hasta la próxima.